¿Ahí se escucha bien? Sí, ya te escuchamos, Juan José, la cámara. Un momento. Sí, Juan José. ¿En qué habíamos quedado la sesión anterior? Sí, es que estoy desde el celular, entonces no se ve bien. Voy a ponerlo en el computador y ya la activo. Listo, ok. Diego Andrés, Hola, profe. Profe, hoy no tengo cámara. Qué pena. ¿cómo? Que hoy no tengo cámara, si no la prendería. Bueno, listo, a ver. No, profe, me quedó una pregunta de la sesión pasada. ¿Qué será? Los bancos nacen siendo privados, ¿cierto? Los bancos, el sistema financiero nace como una entidad privada, ¿sí? Es decir, a ver, se supone que, Juan José, ahorita sigo contigo. Salgamos de lo de Diego Andrés. El sistema financiero se supone que nació, pues el sistema financiero nació cuando apareció el metalismo, es decir, el oro y la plata, y teóricamente los primeros banqueros debieron haber sido los orfebres, que conocían las características, las cosas pues, de los metales, porque ellos eran quienes los manejaban. Y estos orfebres, aparentemente, los primeros banqueros en el mundo fueron los judíos. ¿Por qué? Por lo que señalábamos la clase anterior, o la sesión anterior, que el préstamo de dinero, pues si se cobraba intereses, era pecaminoso según el cristianismo y según, creo que hasta bueno, eso fue posterior, el Islam. Pero igual para que circulara y se hicieran los flujos comerciales, los primeros banqueros inicialmente la función era de guardar por seguridad. Digamos que un poco cómo funciona la banca es que a través de la confianza alguien le lleva a esos orfebres o a esas personas el dinero para que se lo guarde por seguridad, para no tener que trasladarse con él a hacer comercio. Entonces surgen los primeros instrumentos de crédito, los primeros títulos. Eso, hoy existen cartas de crédito. Entonces yo le depositaba a una persona de esas un metal y me llevaba un papel, digámoslo así. Hoy sería un papelito. Eso da origen a un concepto que se llama el papel moneda. Entonces ese papelito reflejaba que yo tenía el metal guardado en algún lugar. Entonces ahí surge eso. Entonces yo les decía en la sesión anterior, el banco tiene una función, recoge el dinero de la economía y se lo devuelve a la economía. Entonces esos banqueros originales, que supuestamente surgieron aparentemente en el norte de Italia, que se llaman los lombardos, y que se pasaron por todo el mundo, simplemente abrieron oficinas en las demás ciudades donde se hacía comercio, en Europa en ese entonces. Y yo podía ir haciendo comercio con una recomendación de él, de una ciudad a otra, a través de, digamos, son como especies de cartas de porte. Yo llevaba un documento que decía que él había recibido una determinada cantidad de metal, el otro se lo llevaba, digamos, a su hijo o a su nieto o a su sobrino en otra ciudad, y así comenzó el sistema financiero. Sí, era privado. Esos banqueros privados durante mucho tiempo financiaron a los monarcas.
Y yo les decía en una sesión anterior, como decía Aristóteles, el dinero puede perder valor por decisión de la autoridad. Entonces, muchísimos monarcas se endeudaban para sostener sus guerras con banqueros y les daban a cambio, ¿qué? Concesiones para emitir, para manejar el dinero. Entonces, cuando perdían, el banquero o perdía o ganaba. Y muchas veces los monarcas, simplemente para eliminar esas deudas, ese signo monetario numerario que circulaba en la economía lo hacían desaparecer para liberarse de las deudas. La historia está plagada la historiografía está plagada de hechos o de anécdotas de ese calibre. Entonces fue privado. En algún momento, que no sé si ustedes lo puedan ver, en algún momento yo sé más o menos cuándo comenzó eso. El primer banco, que fue el Banco de Inglaterra, debe estar por ahí a mediados del siglo del 1700 y pico. Entonces, en algún momento del tiempo, ya las naciones, o las naciones-estado como las que tenemos hoy, se dieron cuenta de la importancia del dinero en la economía. Y se da una función que el manejo de la oferta monetaria en la economía lo hace el Estado. Es más, nosotros, no sé si yo comentaba con ustedes, en este momento hay 2 bancos en el país que fueron creados antes antes de 1900. Creo que el Banco de Bogotá está cumpliendo 110 años, lo que quiere decir que, bueno, fue creado en 1910, pero el Banco de Colombia creo que fue creado antes de 1900. Sí, son entidades que nacieron como bancos privados con un monopolio del Estado, el monopolio de emitir dinero. Nosotros apenas vinimos a tener monopolio como tal en 1931, que se creó el Banco de la República. Anterior a ese periodo, el Estado colombiano había intentado crear bancos para eso, pero existían acuerdos o convenios o contratos con esos bancos privados para emitir dinero. Entonces ya todo eso se recogió. Y sí, Juan Andrés, la banca, Diego Andrés, la banca, yo le cambio el nombre a usted todos los días. La banca nació como una entidad privada. Ahora igual siguen siendo privados, solo que hay una entidad que es la banca central, que es del Estado, ¿sí? que ejerce funciones con atribuciones del Estado. Es más, el mismo Banco de la República, cuando nació en 1931, era una parte del Estado y una parte de privados, o sea, tenía accionistas privados. Cuando desaparecieron esos accionistas privados, se los debo en el tiempo, pero digamos que por allá hacia entre 1945 y 1950. Tendría que revisar la historiografía del Banco de la República, pero él no nació exclusivamente como un banco público, pues si lo entiendo desde esa perspectiva, sino como un banco, digamos una especie de banco mixto. Pero a ver si el Alzheimer se me va y alcanzo a acordar. Yo creo que como por allá en el año 1960 ya se volvió completamente del gobierno. Entonces, pero en todos los países del mundo existen bancos privados, como los que ustedes conocen en el país, y existe una entidad que se llama una banca central, que tiene unas funciones específicas que ustedes verán cuando vean la teoría monetaria en macroeconomía. No sé si la inquietud le quedó resuelta. Sí, si algo al final de la clase hago otra pregunta. Bueno, Juan José, a ver, cuéntanos. Ahora sí. Ya, ¿ya se ve la cámara? Ya, ahora sí. Bueno, los últimos temas que vimos fue sobre los escolásticos, de cómo trataron de unirse con el pensamiento de Aristóteles
Quedamos en por qué existe el cobro de intereses, que es por el riesgo de pérdida, lucro cesante, daño emergente. Y lo último fue lo de la usura, de cuando se cobra por encima de lo que se establece el mercado. Terminamos con el escolasticismo, ¿sí? Sí, Sí, Juan José. ¿Sí? Ok, sí, señor. bien. Tú tienes la mano levantada, Juan José. Muy bien. Les iba a preguntar una cosa. ¿En qué va esa recomendación que les hice de que se leyeran los bienes terrenales del hombre? No se oye nada, ¿cierto? Bueno, muy bien, sigamos avanzando. Ah, bueno, sigamos Eh, avanzando. Profe, dos cosas. Dos cosas, sí, dime. La primera, si no estoy mal, creo que en Estados Unidos los dueños de la banca son privados porque es la Reserva Federal y la Reserva Federal no le pertenece como tal al Estado de los Estados Unidos. Es un bien público si no es de privados. Bueno, Y la Reserva Federal es la banca central de Estados Unidos y es la que determina y dicta la política monetaria y crediticia en los Estados Unidos. Hay 12 bancos de Reserva Federal. Ustedes saben que por eso se llama el Banco de Reserva Federal. Digamos que de alguna manera es la banca central en los Estados Unidos. Es, pues, yo honestamente no me atrevería a decir, Juan Pablo, ¿sí? Él fue quien formuló la pregunta, sí, si señor. se ha privado. Yo creo que no, porque eso tiene una junta de gobernadores en la banca. Eh, si fuera privado, el, el, el presidente de la señora Janet Yellen, que fue la que acabaron de nombrar, no la nombraría el Congreso y no la postularía el presidente. ¿Sí? Entonces, quiere decir que es una entidad federal, ¿sí?, que señala la política. ¿Y por qué esos bancos, los 12 bancos de reserva federal en estados que, pues los Estados Unidos tienen 52 estados y hay 12, pues agrupan a algunos otros estados en eso, y ellos son los y tienen sus políticas como la característica de un sistema federal. Hay un banco en esa región que tiene unas políticas para esa región, pero sigue unas políticas generales trazadas por el gobierno federal. Entonces, la política económica que traza el Banco de Reserva Federal, que es la máxima autoridad, pues los bancos regionales o esos bancos de Reserva Federal regionales, que son 12, tienen que seguir esas directrices. Así como hay unos impuestos estatales, es decir, federales, que se van para el Estado, para la nación, para el gobierno federal. En cada estado hay, es decir, ese federalismo contempla que yo tengo independencia dentro de mi feudo en ciertas cosas, pero tengo que estar limitado a una directriz general, que es la característica de los gobiernos federales. Entonces, el sistema de reserva federal, que es como se llama, está conformado por 12 bancos de reserva federal, y hay una cabeza que la nombra, allá ciertos cargos, eh, se ejerce un control por parte del gobierno. Ustedes me quieren perdonar 2 minutos, por favor. Tranquilo, profe, no se preocupe.
Bueno, discúlpenme. Entonces ese es el igual que en Europa está el Banco Central Europeo, pero cada nación tiene, digamos, como una especie de dependencia o sucursal, no sé cómo se llame, de esos bancos. Entonces, para cada estado hay unas políticas monetarias atinentes a eso, igual en los Estados Unidos, pero es un mecanismo, digamos, donde existen los pesos y contrapesos que aquí desaparecieron, digamos, entre comillas, o no sé si es o no, del sistema democrático. Entonces, ahí hay unos funcionarios que el presidente los nombra o los postula, y es el Congreso de la República o el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara y el Senado, concretamente el Senado, quienes los ratifican y quienes finalmente los nombran. Todos los ministros, el presidente lo único que hace en los Estados Unidos es postula, y el Congreso y el Senado le puede decir este sí y este no. Y lo mismo ocurre con el Banco de Reserva Federal. Entonces, creo, Juan Pablo, que es todo menos privado. Pues para eso, suficiente tienen con los no sé cuántos haya hoy bancos privados en los Estados Unidos, que deben ser por lo menos 5.000 en todos los estados de la Unión. Aquí pues tenemos 25, 40, alguna cosa así. Entonces es un poquito eso. ¿Algo más sobre eso, Diego, Andrés? No, perfecto, quedó claro. Le quería decir era que de lo que he leído con respecto a los bienes del hombre, es que desde la Grecia, pasando por la Edad Media hasta acá, pues no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, no es mucha la Juan diferencia. Pablo, no va a cambiar. La propiedad privada no va a cambiar. Y todo está basado en eso. Pero es fácil de leer, ¿cierto? Y es rico de leer ese libro. Eso es como si fuera un cómic, me parece a mí. ¿Usted qué dice? Que ya lo ha leído. Profe, no había tenido, la verdad, reconozco que no lo había leído nunca, es la primera vez que lo leo, pero sí es interesante, o sea, no es aburrido, no es un texto No, engorroso, bizarro, no es no, un ladrillo, no es un ladrillo, es es muy fácil de fácil de leer. digerir. Es muy, muy fácil de leer. Por eso le digo, es como un cómic. Lo único que le faltan son los muñequitos que traen los cómics. Bien, entonces vamos a entrar a otro periodo que se llama el mercantilismo. Ese otro periodo que se llama el mercantilismo, digamos que es, si así cupiera el término, es como la semilla del capitalismo. Es donde comienza a aparecer el capitalismo. Un periodo, ¿cuánto? Siglo XV, siglo XIV, siglo XVI, donde hubo unas grandes transformaciones. Entonces ya tenemos unos estados, unos reinos más bien, o estados, o unas naciones reciamente centralizadas. Es decir, unos estados nacionales. Digamos, siglo XV tenemos 16, España, Inglaterra, Francia, Portugal, Suecia, bueno, lo que era Flandes, que pertenecía a España, lo que es hoy los países, lo que antiguamente llamamos los Países Bajos, Holanda, Bélgica. Son estados, obviamente había otro estado más allá de los Urales, que era la Rusia. Todavía Italia eran una serie de principados, no estaba unificada, pues, pero sí existían 4 o 5 naciones muy fuertes. Portugal, ayer que hablábamos del esclavismo, no fue con ustedes, con otros. Entonces, eran estados muy fuertes. Y ya existían como tales. Aquí, ¿qué pasó? Que en todas esas naciones, antes o después en unas que en otras, se dieron unos grandes cambios en el campo político, en el campo intelectual, en el campo religioso sobre todo, en el campo comercial
que generó una ruptura en esos periodos, en esos siglos, con el pasado, con ese pasado medieval. Entonces, el feudalismo dio paso a ese Estado nacional. Desaparecen las ciudades-estado. La servidumbre característica del feudalismo dio paso a una clase asalariada. Reitero, esos estados, comencemos a llamarlos a sí mismos, se caracterizaron por un control centralizado muy fuerte de los monarcas. La sucesión era por tradición. De alguna manera, acordémonos que apenas hacia el siglo XV fue que aparece, es cuando está el señor Cromwell en Inglaterra y aparece el primer esbozo de un parlamento y de lo que se conoce como la Carta Magna, y ahí comienzan a aparecer unas instituciones diferentes. Entonces, aquí decimos que aparece el capitalismo y hay un evento muy grande que permite o que hace que la historia se parte. ¿Y cuál es ese evento histórico muy fuerte? Tiene 500 y pico de años. Se conoció como la Reforma Protestante. ¿Qué fue lo que hizo la Reforma Protestante? Pues independientemente de que esa reforma llevó a los campos de Europa una tragedia muy grande. Juan Pablo, ya voy. Es decir, lo que el conflicto religioso generó, todas esas guerras de religión que generó, pero tuvo algo muy importante, fue que separó el poder temporal del papado y contribuyó a que apareciera ese nacionalismo. Entonces, digamos que el protestantismo sustituyó el concepto. Ese punto, esa parte internacional de la iglesia, acuérdense que en el medioevo la iglesia dominaba y señalaba y confundía delito con pecado, aún lo siguen haciendo las religiones monoteístas, pero pues ahí hubo un punto muy importante de quiebre. Y ese punto muy importante de quiebre, de alguna manera, ya es consecuencia del protestantismo. Ustedes en pensamiento económico, en pensamiento político, en pensamiento sociológico, como referente les han mencionado a un señor que se llama Max Weber, y supongo que el referente es un libro que se llama Economía y Sociedad, pero él también tuvo un libro muy importante que se llama El espíritu del capitalismo, y ese espíritu del capitalismo nace, es decir, digamos que el protestantismo dio énfasis al concepto individualista y digamos que potencializó la moral de lucro, el ánimo, el móvil de lucro de las personas. Entonces se supone que el origen, que el protestantismo, al oponerse un poco al concepto ese de la iglesia cristiana, hasta entonces, porque ahí sí es cuando nos separamos los protestantes y el cristianismo en Occidente se separó para los papistas o católicos y los protestantes, que después derivó en muchas más vertientes. Entonces, es decir, quitó el poder de la iglesia y despertó en las naciones ese ánimo nacionalista, y desde ahí comienza un poco el concepto de separación de la iglesia y de la separación del Estado, y eso da origen a las guerras de religión. Que le vaya bien, Jairo. A las guerras de religión que asolaron Europa. Entonces, crece el nacionalismo,
Y ese nacionalismo no tiene sino un objetivo, es sustraerse del poder del Papa y contrarrestar un poco el localismo que caracterizó el periodo anterior. Es decir, el del feudalismo. Se dio un cambio, los monarcas fueron haciéndose más fuertes y esa fortaleza la tenían que soportar con algo. Yo, ¿cómo me hago fuerte? Con la guerra, y la guerra cuesta. Entonces, para sostener esos estados, simplemente aquí ya comenzamos a hablar de problemas fiscales. Y los problemas fiscales se resuelven con ingresos, y los ingresos son los impuestos. Juan Pablo iba a comentar algo hace un momento cuando que vi que titiló o no. No, profesor, pero recuerdo que con la reforma, digamos que en todas las universidades, que eran casi todas católicas para cleros, terminó por popularizarse y pues la fe protestante tenía con la alfabetización, porque era que cada uno pudiera leer, digamos, la Biblia, pero entonces esto se extendió y muchas personas de no muy altos recursos pudieron llegar a la universidad. Y en esto también se enfocaron en Inglaterra, en Cambridge y en Oxford. Pero pues sobre todo donde empezó la reforma la región de Bohemia, lo que hoy en día es Alemania y Austria. Era eso, profe. Listo, gracias Juan Pablo. Sí, claro, pues aquí no nos podemos detener en las 95 tesis de Lutero, ni qué era lo que buscaban, que igualmente es lo que usted dice absolutamente cierto. Ese es uno de los cambios. Entonces, primero, pues, para el cristianismo, para la iglesia, para los papistas, pues la Biblia nos la interpretaban los clérigos que podían leer latín, porque la primera versión de la iglesia, de la Biblia, es lo que se conocía como la Vulgata, que fue traducción del arameo, del griego al latín, y el monopolio lo tenía el cristianismo. Entonces, una de las cosas obviamente que se opuso Lutero era que de los juicios que le hicieron, una de las principales cuestiones era que él se oponía, o él pretendía que, y es un aporte muy importante, para las lenguas, el que él hubiera luchado, y en Inglaterra ya se me olvidó el nombre de él, quién fue, porque la Biblia se tradujera y se leyera por los cristianos en su idioma local. Entonces esa fue una de las peleas y alguna de las tipos de cosas. Y eso generó esa independencia y pues el protestantismo sí efectivamente cambió eso. Muy bien. Gracias Juan Pablo por el aporte y por la aclaración de eso. Sí. Ahí. El año pasado o el antepasado se celebraron los 500 años, creo que o los 500, no, los 500 años, yo no sé si fue de la muerte de Lutero. 31 de octubre de 2017, profe. ¿De qué? 31 de octubre de 2017, porque fue ese mismo día, pero en 1517 que se publicaron, que se pusieron en la Lutero iglesia, ¿sí? ¿O fue cuando nació Lutero? Gracias, no, Juan no, Sebastián. no, que se publicaron ahí en la iglesia Las 95, sí, las 95 de Wittenberg, las 95 tesis de Lutero. Exacto, Listo. sí, señor, así es. Bueno, entonces aquí comienza a crecer el nacionalismo. Las naciones comienzan a hacerse más fuertes, de alguna manera, no sé si encerrarse. Entonces, como mecanismo para poderse sostener, aparece, digamos, de alguna manera, muchísimas baterías y muchísimas herramientas a través de las cuales los estados buscaban hacerse más fuertes. Entonces, primero, para sostener la guerra, necesitaban ingresos. Entonces, esos ingresos simplemente los tenían como el feudalismo traía muchísimas cargas impositivas. Hoy lo llamaríamos impuestos indirectos,
¿Qué cargas impositivas podían existir en ese entonces? Lo que hoy conocemos como peajes, como derechos de tránsito, todo ese tipo de cosas que tenían los señores feudales de un lado a otro. Aquí, de alguna manera, se dieron un poco de esos mecanismos, pero adicionalmente, como se dio un gran centralismo, ese gran centralismo le permitió al monarca obtener recursos por muchas otras fuentes. Entonces, ¿cuáles fueron esas otras fuentes a través de las cuales se obtenían más recursos? Ya los vamos a ver como unos instrumentos que privilegiaban el comercio, que privilegiaban la producción. Entonces, digamos que no podemos decir que el mercantilismo sea un conjunto de ideas unificadas. Muchas de ellas fueron dispersas y muchas de ellas se aplicaron en un país y en otro no. Pero digamos que en común el mercantilismo se caracteriza por lo siguiente. Primero, por un gran poder del Estado. Segundo, por una apertura hacia los mercados internacionales. Eso implicaba que los mercados locales se liberaran. Aparece de pronto la primera teoría sobre el control monetario, que es la teoría monetaria. Esa es la simiente de la teoría monetarista actual que ustedes verán en macroeconomía. Esa teoría, ese concepto de la circulación del dinero, es decir, la teoría monetaria, tiene mucho que ver con los metales preciosos y la relación entre los metales preciosos y la riqueza nacional que se dio en algunos países, no en todos. Y obviamente lo que les señalé al comienzo es el tema de las finanzas públicas. Digamos que ese es lo común en el sistema mercantilista, esos 3 o 4 puntos. Entonces, gran poder del Estado. Entonces, las teorías mercantilistas estaban ligadas con el nacionalismo, la búsqueda de un Estado independiente y autárquico, a lo que costara. De alguna manera eso potencializó esas rivalidades que más adelante vamos a ver en las guerras que ha soportado Europa desde siempre. Ellos siempre han estado en guerra y de pronto eso les ha llevado a que se hayan unido. Tal vez el periodo más largo en el cual Europa no ha estado en guerra es desde 1945 hasta la fecha. Si quitamos la dura, que creo que fueron 5 o 7 años, y la guerra de los Balcanes. De los Balcanes. Sí, la dura y creo que los fueron unos Yugoslavia. 7 años, la guerra de los Balcanes, pero los europeos siempre han estado en guerra. Tienen un largo periodo de paz entre ellos que los llevó a ponerse de acuerdo y es, de pronto si uno lo mira desde la perspectiva sociológica, esa puede ser una de las razones por las cuales de alguna manera buscan unirse. Y pues principalmente yo pienso que la unión de ellos económica buscaba oponerse al imperio que habían ellos mismos contribuido a crecer con las dos guerras del 18 y la del 39, que fue lo que potencializó a los Estados Unidos. Igual ya saben que es el no sé si es el imperio más efímero, porque los Estados Unidos como imperio empezaron después del 32, con la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora, y ya los chinos les pisaron los talones. Bien,
Entonces, ese tipo de naciones requerían unos ingresos estables y crecientes. Y ahí se dio un cambio en el cobro de impuestos, es decir, en dinero, no en especie, que era la característica del medioevo, del feudalismo. Los impuestos muchas veces eran en especie, aquí ya se convirtieron en dinero, quiere decir que había muchísimo más dinero y muy posiblemente, qué pena, les robo un segundo, discúlpenme. Bien, entonces veníamos que se requería, entonces ahí aparece de alguna manera impuestos, asociémoslo con hacienda pública. Y hay muchos mecanismos a través de los cuales se obtenían ingresos, independientemente de lo que fuera, es algún tipo de comercio se gravó, se concedieron muchos privilegios comerciales, muchos monopolios, y eso implicaba esos ingresos para sostenerse. Y lo que se buscaba de alguna manera era lograr un concepto que vamos a ver a continuación que se llama la balanza comercial favorable. Entonces, se privilegió el comercio. Entonces, el aumento del comercio implicaba que tenía que haber un aumento del dinero en circulación, que ya el Estado, les decía hace un momento, seguramente había comenzado a tomar el monopolio del control y de la emisión de dinero en esas economías. Ya de hecho, creo que Luis XIV en Francia ya lo había hecho, hacia el 1500 y pico. Bueno. Entonces, el aumento del dinero se requería para que aumentara el comercio, que aumentara el dinero en circulación. Pero tenemos una particularidad, que ese dinero que circulaba en esas economías era metal. Era oro o plata. Y no todas las naciones podían disponer de metal, porque posiblemente ya se había agotado. ¿Quiénes podían disponer de metal? Los colonizadores, entonces España, Portugal. Y de ahí también aparece la necesidad de ese coloniaje por parte de otras naciones, de Holanda, de Inglaterra. Y entonces vamos a ver, el metal reviste una importancia muy grande para el comercio y siendo la unidad monetaria, es decir, el dinero que circulaba en las economías era metal. Entonces, ese dinero que circulaba en algunas naciones era bastante escaso.
¿Por qué? Porque ellos no tenían minas. ¿Cómo lo obtenían? ¿Cómo se podía obtener el metal? Si siendo el dinero en circulación es metal, representado en papel moneda, que de alguna manera tendría que tener un respaldo en metal. ¿Cómo obtenían las naciones ese metal? ¿Qué se nos ocurre? Pues ¿Podría ser mediante el trueque, no, profe? ¿Y cómo mediante el trueque, Samuel? A lo mejor si una nación no era la mejor en cuanto a sus minas, pero agricultura o mediante otros servicios o factores podía garantizarse con otra nación realizar un trueque de servicios, pues a lo mejor así conseguían el metal, supondría yo. Ya un poco más consolidado el mercado, Pero, pues le sería más fácil. pero Samuel, el trueque es bien por bien. ¿Y aquí cómo? el comercio, profe. Con el comercio. Con el comercio. Y para muchos el mercantilismo no tanto es así, no es tan cierto. El mercantilismo se caracterizaba y de alguna manera muchos consideraron que el poder de una nación dependía de la acumulación de metal que tuviera. Es decir, tenía más dinero, lo que le permitía adquirir otras cosas. Entonces, en el entendido en que el dinero que circulaba en las economías era metal, que muchas naciones no disponían de minas, y si alguna vez las tuvieron, con el expolio desde el Imperio Romano, sobre todo en España, a ellos lo buscaron por otro lado. En Francia, pues, las minas estaban agotadas. Tendrían que buscar otros mecanismos para hacerse a ese dinero, al metal que permitía alimentar el comercio. Entonces ahí nos aparece, entonces como dice Diego Andrés, que apuntalando lo que decía Samuel, que decía que era el trueque, listo, entendimos que él nos quería contar, que nos lo aclaró Diego Andrés, es el comercio, efectivamente es el comercio. Y aquí aparece un concepto de balanza comercial favorable. Es decir, las naciones buscaban tener una balanza comercial favorable. ¿Qué es una balanza? Primero, hoy, ¿qué es una balanza comercial? ¿Ustedes saben qué es eso? Sí, profe, son las... La Ah, cámara. Sebastián Giraldo. Ya se la pongo porque estoy desde el teléfono, profe. La balanza comercial son las diferencias entre las importaciones y las exportaciones de una nación. Bueno, listo, gracias. Esa es la balanza comercial. Entonces, hoy la conocemos como eso. Ellos buscaban una balanza comercial favorable. Entonces, ¿qué es eso, Sebastián? Una balanza comercial favorable, según lo que usted acaba de decir. Ah, a grosso modo, yo diría que la de China, donde No, no, sus... no le estoy preguntando de quién, sino qué es una balanza comercial Ok, favorable. una balanza comercial favorable es cuando sus exportaciones superan a las importaciones. Es decir, Gracias, hay un superávit. gracias, listo. Esa es una balanza comercial favorable. Cuando las exportaciones superan a las importaciones. Entonces, como nos señaló Sebastián hace un momento, la balanza comercial es el registro o el balance entre las importaciones y las exportaciones de un país. Y ellos hablaban o todos buscaban que a través de una balanza comercial favorable se iba a tener más metal. Y como vamos a ver, eso es cierto, pero también eso trae unos inconvenientes.
Vamos a entender un poco el concepto de lo que es la balanza comercial favorable. Y como decía Joan Sebastián hace un momento, es una balanza comercial favorable es que las importaciones sean menores a las exportaciones o al contrario. Entonces digamos que yo aquí tengo un país A y aquí tengo un país B. El dinero que circulaba en todas las economías era el metal. No existían aún las monedas nacionales. O existían monedas nacionales, de pronto aclaro un poco, porque de pronto Juan Pablo, si leyó los bienes terrenales de nombre, me va a hablar de unas monedas, pero esas monedas todas eran representadas o representativas de metal. Entonces circulaba el metal. Entonces el país A le vende al país B, le exporta bienes. Profesor, qué pena interrumpirlo. Habla con Becky Ortiz. ¿Sí? Lo que pasa es que pues la clase va hasta las 4 de la tarde. Yo en lo personal tengo programado mi trabajo de inicio a las 4 de la tarde, pues por los horarios que son de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde las clases por lo general, ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces en el trabajo pues no me permiten estar tiempo adicional Entiendo, perdiéndolo. entiendo. No se preocupe, y retírese, ahí está la grabación y si tiene inquietudes las aclaramos, ¿vale? De acuerdo, pero pues para tener también pues presente eso de los tiempos de clase, por favor, Bueno, sí, para señor. que pues podamos estar en los tiempos que estableció según el horario académico que nos brindó la universidad. Bueno, Bueno, muchas gracias. entonces, cuando una nación exporta, recibe a cambio metal. Si quiere aumentar su posesión de metal, tiene que exportar más. Como quiera que la exportación de metal, de mercancías, le permite tener más metal. Entonces, ¿cuándo importa? Cuando importa bienes, tiene que entregar metal a cambio. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué buscarán las naciones? ¿Qué buscarán las naciones? Bajo esa premisa, ¿qué buscarán las naciones? Para acumular metal. ¿Qué se nos ocurre que harán las naciones para acumular metal? ¿Cómo? Exportar. Es decir, buscar siempre una balanza comercial favorable. Exportar más e importar menos. Sí. Entonces, una balanza comercial favorable se obtiene exportando más e importando menos. ¿Yo cómo hago para exportar más y cómo hago para importar menos? ¿Cómo hago para Produciendo exportar más
e importar menos. Entonces Produciendo aparece. la mayor cantidad de bienes y servicios, profe, o especializándose en lo que es bueno para que con esos excedentes pues abarate los costos y pueda competir en mercados internacionales y de esa manera pues también pueda compensar, ¿no? Pues son muchas maneras, porque también puede hacer de todo y hacerlo mal o hacer de todo y hacerlo bien e importar la menor cantidad posible de bienes y servicios o imponiendo aranceles Bueno, para que precisamente pues limite el ingreso de esos bienes que se producen dentro de ese territorio para que pues puedan, para que prime el producto nacional, ¿no? Pues son muchas cosas. bueno, gracias. Entonces, para conseguir una balanza comercial favorable, los monarcas acudieron a algunas o muchas medidas de control. ¿Y cuáles son las primeras medidas? ¿Cuáles son esas medidas de control? Sebastián nos menciona algo. Mecanismos que limitaran las importaciones. El principal mecanismo que se ha utilizado y aún se utiliza, aunque las naciones se comprometen a no hacerlo en demasía, hoy se llaman los aranceles o impuestos a las mercancías cuando atraviesan fronteras. Aquí se utilizaban o se llaman derechos de importación prohibitivos, es decir, muy altos. Entonces, el impuesto a la importación encarece el bien. Al encarecer el bien, pues los consumidores no lo van a comprar y lo irán a sustituir, en teoría, por bienes de producción local. Samuel, hasta luego, gracias. Van a sustituirlos por bienes de producción local. Entonces, ese es uno. Hay muchísimos otros mecanismos que restringen las importaciones, prohibiciones de estas, cuotas de estas, permisos y trámites administrativos que hacen engorrosa la situación. Digamos, eso se llama medidas proteccionistas. Y esas medidas proteccionistas son de dos tipos. Una, arancelarias, impuestos, y otras se llaman medidas no arancelarias. David, gracias. Otras que son no arancelarias y son de ese otro estilo que yo les muestro. Entonces, uno por un lado, baterías que controlen las importaciones. Otros son mecanismos que faciliten o estimulen las exportaciones. Por ejemplo, el otorgamiento de subvenciones o subsidios a ciertas actividades para bienes cuyos, pues para bienes de exportación. Hoy en día esas subvenciones están proscritas. Es decir, en los países que hacen parte de la Organización Mundial de Comercio, ese tipo de estímulos a través de subvenciones no son permitidos. Se me olvidaba. Así como se podían y como existen aranceles a las importaciones, también existen aranceles a las exportaciones. Cuando un bien representa mucho y es un gran volumen de exportaciones, nosotros lo hemos tenido. Yo no sé si en este momento todavía exista, en esa parte ya estoy un poco alejado. Es que muchas veces se imponían derechos de exportación. Nosotros tenemos derechos de exportación, no tuvimos para el café. Pero allí se ponían derechos de exportación y casi que se prohibían la salida de materias primas que sirvieran en otros países
para producir bienes de exportación. Entonces yo compro, yo importo materias primas y hago una transformación y exporto un bien transformado. Entonces aquí le ponían aranceles a esas materias primas que servían en otros países para producir bienes de exportación. Entonces aquí lo que se hacía era, entonces dejando la parte de los aranceles que se ponían a las importaciones y a las exportaciones. Entonces se estimulaba los bienes de exportación a través de subsidios. También exenciones de impuestos para ciertas actividades que generan productos de exportación. La exención o el subsidio es prácticamente lo mismo. Obviamente no había trabas al comercio internacional. Se otorgaban, para obtener ingresos, patentes de monopolio a los descubridores o propietarios de nuevos procedimientos manufactureros. Se impedía la salida de trabajadores calificados de esa economía hacia otra, así como se estimulaba la inmigración de trabajadores calificados de otros países. Se otorgaban subsidios a la navegación y patentes de navegación y de construcción de navíos. Con el Estado o sin el Estado, con patentes de monopolio, se crearan compañías comerciales y a estas se les daban, es decir, comerciales del mar que fueran hacia otros países, y a estos se le otorgaron privilegios exclusivos. Es decir, en otras palabras, con esto último se fomentó el coloniaje. Adicionalmente, al interior de esas economías, se señalaron precios, se señalaron salarios y se señalaron condiciones de trabajo, siempre, Juan José, gracias, siempre en detrimento de los trabajadores internos. Entonces, lo que se buscaba era importar materias primas de los países que lo permitieran, sobre todo de los países colonializados, y exportarles como producto elaborado. Entonces nosotros, no sé por si la historiografía, ustedes vieron eso, entonces existen las compañías de las Indias Orientales en Holanda, la compañía de Indias en Inglaterra, la Casa de Contratación de Sevilla en América, que simplemente lo que buscaban era, se llevaban de aquí materias primas y el comercio se restringía con las otras naciones. Eso era un poco eso. Entonces, de alguna manera, digamos que esa balanza comercial favorable reflejaría dos cosas. Uno, el aumento de la oferta monetaria por el metal que se recibía por las exportaciones. Y dos, indicaba que el comercio mundial se les estaba ampliando a esas economías, y consecuentemente indicaba que el grado de desarrollo de esa industria o las industrias en esa economía tenían algún grado de desarrollo que les permitía exportar al exterior. Entonces, la parte monetaria implicaba mayor oferta monetaria, y la parte de la exportación implicaba que esa economía tenía, digamos, un buen aparato productivo. Entonces, con ese ingreso de metal, ellos buscaban corregir la falta de dinero circulante en esa economía. Ese es el objetivo. Les decía, la teoría de los salarios allí
estaba reforzada por una cuestión que infortunadamente muchas veces aún se mantiene, y es que se consideraba que a los trabajadores debería tenérselos en una condición de pobreza, porque muchas veces por esas labores que realizaban casi que podían ser incapaces, y adicionalmente el concepto que se tenía era que salarios altos disminuían el estímulo a la laboriosidad o a la productividad, dado que se crearía en ellos unos hábitos de derroche y unos hábitos disolutos que haría que la competencia con los exteriores fuera más complicada. Sí, ese era un poco Juan Pablo, lo que pregunta de las patentes de navegación, es eso. Que todos los concedieron, se las concedieron a esas compañías y nadie más lo podía hacer a menos que lo compitieran y pagaran más por ese monopolio. Entonces, digamos que los trabajadores, como consecuencia de esos pensamientos, vivían prácticamente en la miseria. Lo que se buscaba era que lo que se estimulaba era la producción, más no el consumo. Sí. Esa era un poco esa concepción. Ahora miremos qué ocurrió cuando las naciones se convirtieron o todas tenían balanza comercial favorable, y cuál fue el efecto que eso tuvo sobre esas economías, que fue la génesis de la desaparición del mercantilismo. Entonces, no quiero extenderme más porque yo sé que muchos de ustedes tienen algunas otras cosas que hacer. Lamento que en ocasiones, como les comenté desde un comienzo de la clase, yo tenía algunos, no siempre, inconvenientes. Espero solucionarlos pronto para que sus inconvenientes no sean por mi culpa. Entonces nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Y si tienen inquietudes, las escriben y las vemos el próximo lunes, para que sus otros compañeros, las 4, 5 o 6 personas que han debido retirarse, pues tengamos idea de qué es lo que estamos hablando. Pero sí, el lunes no es festivo. Este lunes, entonces el otro miércoles. Uy, sí. El lunes es... Ahora, si quieren, hacemos clase el lunes. Yo no tengo problema. ¿Ustedes sí? No, mentiras. La respuesta es suficiente. El silencio es... y además no debo hacerlo porque es abusar de ustedes. ¿Sí? Y, profe, muchísimas gracias. Ese es el silencio de los yo sé que inocentes. ustedes el lunes estarán muy, muy ocupados, pero no, yo no he caído en cuenta que el lunes era festivo. Pero si quieren, si ustedes quieren, hacemos clases, si quieren, la hacemos más tarde, ¿no? Pero bueno, ustedes lo deciden y me escriben, a ver, no sé. Profe, no, usted sabe que yo le participo, que esta clase me gusta mucho, por eso lo aclaro, sin el ánimo de ser lambón ni nada de estos, pero pues yo sí preferiría ese festivo, tal vez retomar de pronto los que no hemos terminado de leer el libro, ocuparlo tal vez en eso, y pues vernos listo, de hoy en perfecto. otro, el próximo miércoles. Perfecto, Juan Pablo. No, nos vemos el miércoles y espero que tengan un buen puente, y nuevamente mis disculpas por la tardanza, y espero que no sea más de 2 miércoles más, y voy a tratar de acomodar mi situación. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias, profesor. Gracias, profe. Ustedes, que estén muy bien.
Chao, profe, que tenga buena tarde. Igualmente, profe, gracias. Gracias, recordarle gracias. que pronto el miércoles no voy a poder conectarme debido a lo de la capacitación que tengo también del consejo. Ah, listo, hombre, muy bien, perfecto. Eso es válido. Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. ok. Bueno, buena tarde. Profe, yo de igual manera el otro miércoles también le había comentado a su merced que era posible que no estuviera Perfecto. por motivo de un viaje, pero en lo más posible trataré de conectarme. Bueno, pues, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, profe, buen día. Bueno, buen día. Profe, yo quisiera pedirle una asesoría de pronto si el profe tiene idea con respecto, pues ya algo más, o sea, algo diferente a esta materia, y es que yo cancelé una materia, no esta, otra, y envié el correo pues a la decanatura desde ayer y pues al profesor, pero no me dieron respuesta, no me han dicho nada, entonces estamos dentro de las 4 semanas que es posible hacerlo, de hecho estamos en la segunda y media, o sea, cumpliéndose la tercera, y no sé, porque como no hay teléfonos, Ya no le sé digo a cómo quién le puede direccionarme. escribir. Juan Pablo, deme un segundo y le digo a quién le puede escribir. Porque sí, infortunadamente en la ESAB se llama Clemencia del Pilar Rodríguez. A ver yo cómo le digo que sea el correo, no, aquí no me lo muestra. Ella es la coordinadora de diurno. Yo creo que sí, en el correo de la ESAP busca Clemencia del Pilar Rodríguez, ahí debe aparecer. Porque me van a perdonar, pero es que no sé cómo busco el número. Ah, sí, mire, aquí está. Juan Pablo. Sí, señor. Lo del letreo. Sí, sí. Casa, Luis, Eduardo, María, Rosa, Oro, Diego, Rodríguez. clemrodr@esa.edu.co. Clemencia del Pilar Rodríguez se llama. clemrodr@esa.edu.co. Entonces le comenta eso. Sí, sí, no, sí, ya encontré ese correo, yo le envié, pero ya no me respondió. Ahí Bueno, lo único es esperar que ella me responda. esperar que respondan, hermano. Espero que en algún momento le respondan. Bueno, profe, muchísimas gracias. Una feliz Bueno, a tarde. ustedes. Gracias por todo. Bueno, buena tarde.